El agua es vida. El agua es un elemento esencial en cualquier parte del mundo y sin ella no se puede desarrollar ninguna actividad, ni natural ni económica. En Canarias hemos experimentado un crecimiento económico y demográfico muy intenso. Además, hemos tenido que ser especialmente pioneros en la búsqueda del agua porque no tenemos ríos, no tenemos lagos. El agua que tenemos bajo nuestros pies no es infinita y ha sido necesario complementarla con nuevos recursos. Y estos recursos nos los ofrece la tecnología, precisamente la desalinización. La desalinización es captar agua de mar, quitarle su contenido de sal para poderla hacer potable. Para nosotros es fundamental conseguir producir agua desalada consumiendo menor cantidad de energía eléctrica y así tener una menor dependencia de energías fósiles. One of the problems with desalination is that if you want to produce water, you need a high amount of energy. My name is Juan Manuel Ortiz. I am senior researcher at Indea Water Institute. My main interest is sustainable desalination by using microbial electrochemical technologies. Microorganisms are able to do fantastic things. There are certain types of bacteria that are able to clean up the environment by eating organic matter. So perhaps we can use them to clean our water. The good thing with the microbial desalination cells, or MDCs, is that we are able to produce water without external electricity input. How does it work? Inside a microbial fuel cell, an electrical current is created by a type of bacteria called Geobacter. This electrical current powers the desalination of water in between two ion exchange membranes. When we first realized that we were able to produce drinking water, it was wonderful, because we saw there a technology with the potential to change the world. La energía empleada por la tecnología MDC es 10 veces menor que la usada en procesos convencionales de desalación. Me llamo Nayara Hernández Ibáñez y trabajo como investigadora en el departamento de I+D de Aqualia. Aqualia es una compañía global de agua y que piensa localmente. Aqualia e Indea han trabajado conjuntamente a lo largo de todo el proyecto MIDES para desarrollar la tecnología MDC. El principal objetivo de MIDES es revolucionar la desalación, desarrollando un sistema sostenible y de bajo consumo energético para producir, por un lado, agua potable y, por otro lado, para tratar agua residual, utilizando la MDC. Cuando empezamos el proyecto, la MDC tenía algunas limitaciones, por lo tanto empezamos con una MDC tamaño laboratorio y fuimos poco a poco escalándolo, testando diferentes materiales y configuraciones, hasta llegar a lo que hoy en día tenemos. Estudiando este sistema, nosotros podemos entender cómo adaptar esta planta a una mayor escala. Esta planta está diseñada para producir 3 metros cúbicos al día y con ello podríamos dar de beber a 1000 personas. El siguiente paso será ampliar esta planta a una escala 10 veces mayor. Vivimos en un contexto de crisis, de emergencia climática. Tenemos que recurrir al desarrollo tecnológico y transformar lo que ha sido hasta ahora un residuo en un nuevo recurso. Everybody needs water. So the most important thing with this technology is that we are able to produce fresh water even in places without access to energy resources. Lo que más me inspira de este trabajo es pensar que tecnologías como la MDC puedan marcar un impacto positivo tanto para la sociedad como para el medio ambiente.